Quieras. Pero perdona, ya no me preguntas, yo más que te... Sí, no, tú suelta y... Vale. Mi nombre es Elena Barquilla y estamos en Mesón La Troya, que es un restaurante que está en Trujillo, en la provincia de Cáceres. Estamos aquí porque mis bisabuelos emigraron a Hawái con su hijo Antonio y un hermano de Isidra que se llama José. El motivo de por qué se fueron es porque Isidra tuvo un hijo y se murió accidentalmente en un pozo. Entonces, por pena y para tener una mejor calidad de vida, optaron por el sueño americano y se fueron más o menos en 1911 en un barco. Llegaron a Honolulu, a la caña de azúcar, porque ellos eran agricultores, pero el sueño americano no fue tan sueño y entonces de allí se fueron otra vez a California. Mientras su estancia en Hawái, pues tuvieron hijos, los cuales fallecieron, menos uno que fue mi abuelo, que se llamaba Plácido. Pues Isidra y Diego volvieron con Plácido, su hijo, en 1921, según el pasaje desde California, y pasaron por Oporto y Lisboa. De hecho, los baúles tienen el sello del viaje. Y volvieron a Madroñera, que era su pueblo, y pasaron por Trujillo. Y en Trujillo este establecimiento antes está datado, que también era posada. Y lo empezaron a alquilar y al final lo compraron con el dinero que consiguieron con su trabajo, en principio. Y antiguamente lo de arriba era una casa de huéspedes y abajo era donde se establecían, como comúnmente se llama aquí, las fieras o las bestias, que eran los caballos y los toros y las vacas, y el calor de esos animales que desprendían pues calentaban a los huéspedes de arriba. Y Isidra se dedicaba a cocinar y luego el abuelo pues a la agricultura, lo típico del lugar. Entonces yo solamente de pequeña sabía que mi abuelo había nacido en Hawái porque sus padres emigraron. Yo un día cualquiera pues subía al trastero y mi sorpresa fue encontrar nuestros dos baúles con los documentos que os he enseñado y estaban bastante bien conservados. Y me puse a estudiarlo y a mirar por internet hasta que encontré vuestra página y estamos todos aquí.